Yo les voy a hablar sobre las propiedades físicas, que esto se refiere a que cuando al determinar estas propiedades no se cambia la constitución íntima de la materia. Y estas propiedades físicas se pueden dividir en propiedades mecánicas, propiedades eléctricas y propiedades magnéticas, donde a partir de demostraciones catedrales podré explicar un poco y lograr comprender cómo es que se aplican estas propiedades a objetos de la vida cotidiana. Por primera parte están las propiedades mecánicas, que determina el comportamiento de los materiales cuando les afecta alguna fuerza. Esto es algo muy importante, ya que igual dentro de nuestra carrera se usan pues, materiales donde se les ejerce justamente una fuerza externa, donde se evalúa la capacidad del material para poder resistir a esta fuerza. Un ejemplo muy práctico que podemos tener en cuenta es una plastilina, donde por ejemplo hay un ensayo de resistencia a la tensión, donde por medio de una máquina universal, donde se usa una probeta de acero, algo parecido a esto, pero pues, aquí lo demostraremos con plastilina, donde a partir de dos mordazas, por medio de la máquina universal, que se aprieta a la pieza que queremos evaluar la tensión y se le empieza a aplicar una fuerza de estiramiento donde a partir de la fuerza aplicada se puede demostrar qué tan duro es, qué tan frágil, su límite elástico y su límite plástico, que básicamente, como les dije, consiste en apretar la pieza, aplicar una fuerza de estiramiento externa hasta que se empieza a deformar, y en deformación es donde se conoce como la parte elástica, que elasticidad parte de una propiedad mecánica, se refiere a la capacidad del material de estirarse sin deformarse completamente, donde si seguimos aplicando fuerza llega a la ruptura, que esto sería como el límite plástico, que es donde el material alcanzó su máxima deformación, por así decirlo, y llegó a un punto de ruptura, donde pues justamente la plastilina presenta que es un material muy maleable, ya que maleabilidad la podemos, este, se refiere a esto justamente, como que esa facilidad de ser moldeable. Maleabilidad, para tenerlo relacionado, puede ser con moldeable. Y la plastilina es algo que presenta mucho, es maleable, no es tan duro ya que fácilmente puede ser deformado, pero una característica que igual se evalúa por medio de una máquina llamada las pruebas de dureza, que básicamente igual, ejemplo con una plastilina, se nos dan probetas como un cacho de tubo de acero del material que queramos en forma así, donde tenga las caras lisas. Bueno, en donde la práctica de la vocacional, donde lo hice, nos pedían que fuera pulido espejo, que aquí casi que pudieras ver tu reflejo. Ya que, igual por medio de una máquina, a forma de nuevo ejemplo, usaré un palillo donde justamente se coloca tu probeta sobre un plato y llega una máquina donde lo vas ejerciendo presión, 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 hasta que la punta, que suele ser de un acero alto carbón o incluso punta de diamante, pues se le incrusta sobre la probeta y a partir de un momento pues deja huella, ya que pues, literalmente lo perfora y pues deja una huellita así, pero pues en una probeta de acero, y pues a partir de ahí puedes evaluar qué tanta dureza tiene un material, donde tanto en la prueba que se evalúa su resistencia a la tensión como dureza, estas propiedades mecánicas se relacionan entre sí, ya que un material muy duro como es el acero también es muy frágil. La fragilidad se refiere no que se rompa como vidrio o algo por el estilo, sino que un material duro no va a tener una elasticidad tan grande y se va a quebrar al instante. Eso quiere decir que, no sé, por ejemplo, un diamante al romper, no sé, se te rompe, se te cae, se te algo, es muy duro, pero pues no se te va a romper como de forma de plastilina, por ejemplo, donde se deforma y se puede romper y así, sino que la fragilidad se refiere a ese daño estructural como en forma de grieta, como por ejemplo una viga de acero, por ejemplo. Imaginemos nuevamente que esta sería una viga de acero, donde pues, es más dura que la plastilina, donde justamente pues, imaginemos que la viga de acero se somete a una presión tal que se empieza a curvear, curvear, curvear,
sigue siendo un límite elástico. Llega el plástico donde se rompe y la fractura es en dos pedazos. Y pues eso se refiere igual este, a la dureza y siendo algo más frágil. De la plastilina no es tan duro, pero no es tan frágil, es muy maleable. Y eso sería una pequeña demostración sobre las propiedades mecánicas que presentan algunos materiales. Serían las propiedades magnéticas, que en general todos los materiales son influidos por un campo magnético, ya sea en mayor o en menor medida, donde el magnetismo se define como la capacidad de un material para atraer o repeler otros materiales por medio de fuerzas de atracción o repulsión, donde una forma de poder visualizar estos campos sería con un imán y limadura de hierro, donde pues fácilmente se puede ver la atracción que se presenta durante este, acercar el imán a la limadura de hierro, pero pues no se logra apreciar tanto estos campos magnéticos, por lo que una forma demostrativa de poder apreciarlo sería colocar el imán por abajo. Lo ideal sería un imán plano, pero pues, tengo de estos. Lo colocas por debajo y espolvoreamos un poco de limadura de hierro cerca del imán, intentando que sea lo más mínimo y no pedazos grandotes para poder apreciar esos campos magnéticos, donde sí, ahorita lo enseño, pero sí logran apreciar como que al caer toda la limadura de hierro se ve atraída hacia un punto, como que en formas de línea. Creo que con... Ay, güey, me pasé. Ay, no sé si con eso es suficiente, pero se logra apreciar cómo las limaduras de hierro se van atraídas justo al punto más grande donde se coloca el imán, donde en un imán plano se podría apreciar cómo va de norte a sur, de justamente la fuerza de atracción iría de a contrarias. Pero pues aquí, como es un imán pues, parecido a pues, solamente se ven atraídos hacia el centro. Igual otra forma de apreciar estos campos magnéticos sería pues esparcir toda nuestra limadura por la hoja, donde pues, para que no se acumule tanta, y acercar el imán donde se va a ver como el movimiento de todo el imán. Ay, güey. No, me cago. Justamente, esta característica del magnetismo es principalmente relacionada con los metales, en específico con los metales ferromagnéticos, bueno, ferrosos, que presentan ferromagnetismo, ya que hay metales que no forzosamente tienen que ser magnéticos, como puede ser la plata, donde si están comprando plata, tienen un imán cerca y su supuesta cadenita de plata se acerca al imán, pues esa no es plata. Como otra propiedad física que veremos a continuación es la capilaridad, que se define como la capacidad de un líquido para fluir en espacios estrechos. Esto se puede ver, por ejemplo, en pelos de alguna brocha, en materiales porosos como puede ser el papel o el yeso, en tubos delgados y en la naturaleza, por ejemplo, puede ser las plantas cuando absorben agua a través de sus raíces y se eleva el agua por medio del tallo, donde a forma experimental de demostrar este fenómeno, una forma de hacerlo es por medio de justamente con agua con colorante, colocar una flor blanca y al pasar de los días pues se puede apreciar cómo esta agua de color es absorbida por la planta y al final hace que absorba el color en sus pétalos. Pero como no tenemos un día para poder esperar lo de la planta, otra forma de mostrarlo es la transferencia por medio de un material poroso, como justamente ese papel absorbente, donde al enrollarlo de esta forma, por medio lo más bonito que pueda quedar, lo enrollamos y al colocar una punta en un vaso con algún líquido, por medio de la porosidad de este material,
va a ser transferido al otro vaso, captando el papel como un puente, donde no nos quedó tan bonito el puente, pero debería funcionar. Justamente colocamos una punta, aunque probablemente debía haber hecho ese experimento primero porque es un poco tardado. Bueno, depositándose en el otro vaso, donde básicamente se ve algo así, donde el agua ya subió por medio de la punta aquí y se va depositando en el otro vaso, donde ya lleva rato, por lo que ya se puede apreciar como justamente va cayendo gota a gota hasta que en algún punto va a llenar ambos vasos a la mitad. O sea, la mitad del vaso lleno originalmente se va a pasar al vaso vacío y quedando ambos con la misma cantidad de agua, dando así como es que esta agua puede fluir en contra de la fuerza que sería de la gravedad, ascendiendo por medio de este tubo capilar. Y eso sería todo de propiedades físicas. Mi nombre es Emilio Olmedo López y yo les hablaré sobre la electrólisis. La electrólisis es un proceso que consiste en transformar o separar compuestos químicos o sustancias químicas. Como su nombre lo indica, utiliza energía eléctrica, por lo que necesita una fuente de energía constante. Esto se logra gracias a un sistema de dos electrodos, siendo un electrodo positivo conocido como ánodo y un electrodo negativo conocido como cátodo, además de un electrolito, que es una sustancia que permite el fluido de iones. Esta puede ser una sustancia líquida o una sustancia en donde haya iones disueltos. Los principios fundamentales de la electrólisis es el tipo de reacción que maneja. En este caso es una reacción óxido-reducción, o mejor conocida como redox. En esta los electrodos tienden a ganar o perder electrones. En el caso del ánodo, en esta ocurre una oxidación, por lo que esta puede ganar electrones, mientras que en el caso del cátodo ocurre una reducción. En esta pierde electrones. Además de que hay un flujo de electrones. La corriente eléctrica otorgada por la fuente, puede ser una batería, obliga a los electrones a moverse a través de los electrodos, provocando la reacción química óxido-reducción. Esto lo podremos demostrar con el siguiente experimento, que es la creación de una celda electrolítica casera. Para la creación de la celda electrolítica necesitaremos de los siguientes materiales: un recipiente con agua. Este debe ser semitransparente o transparente totalmente. Puede ser de plástico o de cristal. Cloruro de sodio, comúnmente conocido como sal. Necesitaremos aproximadamente de media cucharada. Esto dependerá del tamaño del recipiente. Para los electrodos ocuparemos minas 2H de 2 milímetros, ocupadas comúnmente en dibujo técnico. Estas son de grafito, siendo que el grafito es un elemento que transmite perfectamente la electricidad. Una pila de 9 voltios. Este servirá como nuestra conductora de electricidad y fuente de energía. Y cables con puntas de caimán. En este caso necesitaremos dos cables, uno para el ánodo y el otro para el cátodo. El proceso realmente es muy simple. Colocamos media cucharada aproximadamente de sal en el recipiente de agua y disolvemos completamente. Esto generará el electrolito. La solución de agua en sal servirá como el medio conductor entre los electrodos. Al disolver la sal se liberan los iones positivos de sodio y negativos de cloro. Esto permite que haya una corriente en el fluido. Una vez que nos aseguremos de que la sal se ha disuelto completamente, tomaremos cada uno de los cables con punta de caimán y lo conectaremos a la pila en los polos positivo y negativo respectivamente.
Ahora tomaremos el otro extremo de los cables y los conectaremos con los electrodos, o en este caso las minas de grafito 2H. En el caso del ánodo, recordemos que este será el polo positivo, que sería el ánodo, y el polo negativo será para el cátodo. Una vez que ya tengamos listo este sistema, procederemos a sumergir los electrodos dentro del agua ya preparada. Esto debemos hacerlo con cierta separación. Ahora, ¿qué ocurre durante este proceso? Al conectar la pila, el cátodo atrae los iones positivos de sodio y el ánodo atraerá los iones negativos de cloro. Estos electrones fluyen desde el negativo hasta el positivo. En el cátodo, los iones negativos liberan electrones y forman cloro gaseoso, Cl2, mientras que en el cátodo los iones positivos generan hidrógeno gaseoso. Esto se puede visualizar en las burbujas de los grafitos. Ahora bien, debemos tomar ciertas precauciones, ya que este tipo de procesos o experimentos pueden liberar un gas y, como es bien sabido, el cloro es un gas tóxico. Las propiedades químicas que se pueden presentar en este tipo de reacciones redox son la conducción iónica, siendo que el electrolito contiene iones móviles para conducir la corriente. La reacción óxido-reducción, o mejor conocida como redox. En esta, la electrólisis se basa en reacciones de óxido-reducción donde los iones ganan o pierden electrones. En el caso del ánodo, en este ocurre una oxidación, siendo que los átomos o iones ganan electrones, mientras que en el cátodo ocurre lo opuesto, una reducción en la que los átomos o iones pierden electrones. También se puede presentar una actividad química en la que los productos generados dependen de la naturaleza química de los iones. Sobretensión, siendo que en algunos productos se requiere un exceso de energía para formarse dependiendo del material del electrodo. Se presenta la reactividad del electrodo, siendo que en los electrodos inertes, estos conducen la corriente, mientras que los electrodos activos reaccionan cambiando los productos en la electrólisis. Y finalmente, como se mencionó previamente, se producen gases o sólidos, esto dependiendo del tipo de electrólisis, siendo que puede generar gases, como en este caso el cloro gaseoso, o sólidos metálicos. Ahora, la electrólisis realmente suele ser muy importante en algunos procesos, como lo es la separación o descomposición de compuestos químicos que ya habíamos mencionado anteriormente. Pero si vamos más orientados a la metalurgia, la electrólisis tiene algunas aplicaciones realmente fundamentales en la metalurgia, ya que desempeña un papel crucial principalmente en la extracción de metales como lo es el aluminio, el sodio o el magnesio a partir de sus minerales. La purificación y refinación de algunos metales como lo es el cobre, el recubrimiento metálico como la galvanoplastía y los procesos que este puede involucrar, que son el niquelado o el cromado, y la producción de compuestos químicos como lo son el cloro y el hidróxido de sodio, ya que estos suelen ser especialmente útiles en la metalurgia. En el siguiente experimento explicaré uno de todos los estados de la materia que hay. Será el estado gaseoso. La ley de Charles explica que cuando la temperatura de un gas aumenta, su volumen también aumenta, siempre y cuando la presión se mantenga constante. Es como si el gas se expandiera al calentarse, como el globo cuando toca el agua caliente, y luego al pasarlo al agua fría volvió a desinflarse.